El mundo conoce al Papa León XIV. Pero, ¿quién conoce realmente el secreto de su alma? ¿La fuerza invisible que lo moldeó? Esta semana, una voz inesperada rompió el silencio. La de John Joseph Prevost, hermano mayor del pontífice. Sus palabras no solo revelan el pasado familiar, sino que descorren el velo de una historia de fe, sacrificio y, sobre todo, de una mujer extraordinaria que, en la quietud de su hogar, forjó una vocación. Mildred Martínez, su madre, detrás del carácter sereno, contemplativo y profundamente pastoral de León XIV, yace una narrativa conmovedora. Robert Francis Prevost Martínez, hoy Papa León XIV, vio la luz por primera vez el 14 de septiembre de 1955. En Chicago, hijo de una bibliotecaria católica con raíces hispanas y criollas, y de un padre de ascendencia francesa e italiana, aunque el actual Papa ha cultivado un perfil humilde, alejado de los reflectores, hoy su familia nos permite atisbar el origen de su singular liderazgo. John, su hermano, nos transporta a una infancia donde la fe no se imponía, se respiraba. Mildred, el alma espiritual del hogar, nacida en 1911 de padres dominicanos y criollos de Nueva Orleans. Millie, como la llamaban con cariño, era un faro de cultura, devoción y compromiso con su parroquia, presidenta de la Sociedad del Altar y Rosario, voluntaria incansable, bibliotecaria en escuelas católicas durante décadas. Pero su misión cumbre se gestó en casa, esculpir el corazón de sus hijos. Robert creció entre libros, oración y elocuentes silencios. John evoca la imagen de su madre, cada noche, encendiendo una vela ante el Sagrado Corazón, rezando en voz baja. No era imposición, sino invitación, una espiritualidad de gestos pequeños, pero firmes como la roca. En ese santuario familiar, Robert, el futuro Papa, descubrió el rostro de un Dios cercano, humilde, a imagen de su madre. Mildred no era de largos discursos, pero su palabra tenía peso. Mi madre decía, cuenta John, que no se podía rezar bien si no se había perdonado antes. Esta sabiduría sencilla caló hondo en León XIV, quien la haría eco años después en Perú. El perdón es la puerta más difícil, pero también la más santa. La infancia de Robert no estuvo exenta de pruebas. Discriminación y pobreza tocaron a su puerta, aún en un vecindario católico. Su madre, pese a su formación universitaria, luchó por su lugar. Descendiente de inmigrantes hispanos, jamás una queja, ni una mala palabra, solo afirmaba: Dios ve lo que no se dice. Esa discreción, ese silencio preñado de fe, marcó a Robert. A los 14 años, ya servía en la parroquia. A los 17, la vida religiosa lo llamaba. Pero fue a los 20, ante la grave enfermedad de su madre, cuando su entrega a Dios se volvió total. Verla orar desde el hospital, con dolor pero sin miedo, le reveló la esencia de la fe, una entrega sin condiciones. Ahí, en el abandono silencioso de su madre, encontró su vocación, no en éxtasis místicos, sino en el ejemplo diario de quien amó a Dios en lo escondido. Cuando el nombre de Robert Francis Prevost resonó como el nuevo Papa León XIV, pocos imaginaban el sendero humano y espiritual que lo condujo al balcón de San Pedro. Menos aún, el peso invisible pero determinante de Mildred Martínez en ese viaje silencioso al corazón de la Iglesia. Millie, en su parroquia de New Lenox, Illinois, fue más que bibliotecaria, fue sembradora de vocaciones, no con palabras, sino con el arado del ejemplo. Su hijo John lo atestigua. La fe no era para ella un código de normas, sino una actitud constante de amor humilde. Mi madre no hablaba de santidad, la vivía, sentencia John, y esa vivencia se tejía en la preparación semanal del altar, en las horas con vidas de santos, en las pausas para contemplar el crucifijo de la sala, una imagen poderosa compartida por John. Ante el miedo, Mildred no disertaba, tomaba su mano, los llevaba al oratorio y les hacía mirar el rostro de Cristo. No un «todo estará bien», sino un «míralo a él». Este gesto, repetido,
forjó el alma de Robert, cuya madurez espiritual temprana sorprendía. Esa educación en lo invisible, en el valor del silencio, en el amor a la Eucaristía y la oración sencilla, sembró la semilla que germinaría en el trono de Pedro. Mildred Martínez, de sangre dominicana y criolla, hija de Joseph Martínez de Santo Domingo y Louis Baquier de Nueva Orleans. Con raíces francesas, una mezcla que forjó una identidad rica, abierta y profundamente católica. Su maestría en biblioteconomía por la Universidad de Paul fue notable, pero fue su formación del corazón lo que impactó a sus hijos: enseñar sin imponer, formar sin dureza, inspirar sin protagonismo, una fe sin adornos, recuerda John, no mística ni carismática, firme, sobria, inquebrantable, se te metía dentro sin darte cuenta. En sus palabras, la certeza: el Papa León XIV no sería quien es sin el alma invisible de su madre. Mildred partió en 1991. No vio a su hijo obispo, ni papa, pero quienes la conocieron afirman que siempre intuyó un designio especial para él. Jamás lo pregonó, pero sus gestos la delataban. Siguió sirviendo, rezando el rosario, escribiendo reflexiones en cuadernos. Uno de ellos, hallado después, contenía una súplica: Señor, si un día mis hijos te sirven, hazlos humildes como José, firmes como Pedro y callados como Juan. Robert leyó esta frase antes de partir a Perú como misionero agustino, convirtiéndose en su oración personal. El hermano del Papa atesora ese cuaderno, y hoy, al ver a su hermano como sucesor de Pedro, afirma sin dudar: mi madre no está en Roma, pero está en cada gesto de mi hermano. En su forma de hablar, de mirar, de callar, en su amor por los pobres, su respeto por la liturgia, su desconfianza del protagonismo, en todo eso está ella. Mildred nunca soñó con la sede de Pedro para su hijo. Su fe no buscaba honores. Su misión, formar hombres de Dios. Y lo hizo desde la modestia de su cocina, los pasillos de una escuela católica, la banca de una parroquia en Illinois. Robert, el menor, observaba, escuchaba, imitaba a su madre casi inconscientemente. No era extrovertido, ni buscaba ser el centro, pero su seriedad serena lo distinguía. Prefería la iglesia o acompañar a su madre a las reuniones parroquiales, ayudar en silencio, colocar flores, ordenar libros, encender velas. Pequeños actos, constantes, hechos con gusto. A los 15 años, su inclinación religiosa era clara. Una conversación íntima con Mildred selló su camino. Al final del día, con una taza de té, ella le preguntó: ¿tú sabes lo que cuesta decirle que sí a Dios? Ante el silencio de Robert, continuó: cuesta todo, pero vale todo. Si decides seguirlo, hazlo con todo el corazón, con alegría y con firmeza. Palabras maternas, eco de las de María en el Evangelio, que trazaron un rumbo definitivo. Al entrar en la Orden de San Agustín, Mildred lo acompañó sin lágrimas de tristeza, sabiendo que lo entregaba a quien más podía amarlo, a Dios. Le dio una cruz de madera con la inscripción: para que nunca olvides quién te llamó. Esa cruz, dicen fuentes cercanas, aún lo acompaña, en su escritorio, desde Perú hasta Roma. Ahora como papa, como misionero en Perú, Robert Francis Prevost acompañó a comunidades indígenas, formó seminaristas, caminó con los pobres. Su estilo, cercano, discreto, firme, un reflejo materno. Mildred murió en 1991, pero su legado vivía en él: las palabras en la cocina, las oraciones nocturnas, los libros con pasajes subrayados. John recuerda las frases de su madre en los márgenes de sus libros religiosos: Dios no elige a los perfectos, elige a los disponibles. Y otra: la fe no se grita, se vive hasta que el mundo pregunta por qué. Frases que definen al Papa León XIV, un pastor de acción silenciosa pero profunda, cuya mayor influencia fue su madre. Enviado a la diócesis de Chiclayo, en el empobrecido norte de Perú, Robert inició la etapa más transformadora de su sacerdocio. Lejos, pero con la figura materna presente,
Viajó ligero, pero con 2 tesoros, una Biblia desgastada de Mildred y una estampa con su letra. Cuando no sepas qué hacer, arrodíllate y escucha. Esta frase lo sostuvo en la dureza de la misión, hambre, injusticia, frialdad institucional, soledad espiritual. Ante el silencio de Dios, la voz de su madre resurgía. En los días más difíciles, escribió Robert, me encerraba en la capilla con su Biblia. Solo miraba las páginas subrayadas. A veces, me bastaba eso para continuar. La espiritualidad sencilla de Mildred lo sostuvo. Su huella seguía formándolo. Una convicción clara: el amor cristiano no es sentimentalismo, sino sacrificio cotidiano. Robert caminaba horas, comía con campesinos. Aprendió que la iglesia se construye con gestos escondidos. Una religiosa lo recuerda sentado en silencio al anochecer. Al preguntarle si estaba preocupado, respondió: estoy haciendo lo que hacía mi madre, dejarle espacio a Dios para hablar. Ese estilo, contemplativo más que reactivo, espiritual más que político, definió su ministerio. Llamado a Roma por el Papa Francisco, conservó la Biblia materna en su escritorio. Siguió escribiendo en los márgenes, rezando con palabras aprendidas en casa: Señor, hazme disponible. No importante. Eligió una habitación sencilla en el Vaticano, una cruz, San Agustín y una foto de su madre rezando, capturada sin que ella lo supiera. De rodillas, rosario en mano, ante una vela. Para Robert, esa imagen es la iglesia. Muchos creen que el nombre León XIV es un tributo a la fuerza oculta de su madre. Como un león callado, como mujer de fe inquebrantable, Mildred fue modelo de cómo defender la verdad sin alzar la voz. Hoy, su hijo camina con ese ejemplo. No la menciona a menudo, pero quienes lo conocen saben que cada gesto suyo lleva el eco silencioso de la mujer que en Illinois le enseñó a amar a Dios sin decirlo demasiado. Su elección como Papa León XIV despertó sorpresa y reverencia. No es de discursos improvisados ni gestos explosivos. Estilo sobrio, casi austero, pero detrás de cada silencio, cada decisión reflexiva, está el alma de su madre. John lo explica: cuando mi madre entraba a una iglesia, se transformaba, solo miraba el altar. Creo que eso absorbió Robert: mirar sin dominar, estar sin figurar, amar a Dios en lo oculto. Y eso se percibe en León XIV. En San Pedro, su primer gesto fue un silencio elocuente, una inclinación prolongada, segundos de oración antes de hablar. Su primer mensaje: el Señor nos llama a la humildad. Mi madre me enseñó que quien se arrodilla en casa puede sostener a muchos de pie. Referencia que conmovió a su hermano, conocedor del origen de esa frase, repetida por Mildred ante las dificultades. La humildad, base de la fe auténtica. Esa humildad se refleja en sus elecciones, su modo de vivir, su cercanía con los empleados, su insistencia en que la iglesia sea casa de oración. Visitó a religiosas ancianas sin cámaras, rezó con ellas y pidió una estampa del Sagrado Corazón, recuerdo de la devoción materna, símbolo de hacia dónde guía a la iglesia, no al poder, sino a la familia, donde el amor se cultiva en lo cotidiano, donde lo importante no se ve, pero sostiene. Aún escribe cartas a mano a su hermano. En una, tras su elección: hermano, aún me cuesta entender todo esto, pero sé que mamá está aquí en cada paso, en cada peso, en cada oración, y por eso sigo. Intimidad que revela más que biografías. Mildred no dejó fama, sino una dirección, y esa dirección guía al pastor de más de 1.000 millones de católicos. Actúa con el espíritu de su madre: esperar, rezar, y luego hablar con la calma de quien ha consultado a Dios. Obispos y cardenales lo confirman: León XIV escucha más, ora más, camina más. Es el hijo de Mildred. Su papado devolverá el alma a quienes creían perdido el evangelio cotidiano. Su testimonio nace de una sala donde una madre enseñó que la santidad comienza con un gesto y se construye en silencio. De Illinois al Vaticano, un camino coherente. No ha cambiado su esencia. Sigue siendo el hombre formado por una madre que vivía de rodillas. John lo resume:
Mi hermano nunca confundió grandeza con fama. Gracias a mamá, ella nos enseñó que lo más grande es amar sin esperar nada. Ese amor guía su pontificado. No llegó con reformas agresivas. Pidió tiempo, silencio, oración a sus colaboradores antes de decidir. Necesito escuchar, no a ustedes primero, a Dios. Liderazgo lento para hablar, firme en convicciones, como el de su madre, que no decidía sin ir a misa. No se puede decidir con prisa si uno espera que el Espíritu hable. Actúa con esa prudencia. ¿Cómo un hombre tan tranquilo llegó tan lejos? La respuesta, su origen. Esa sencillez aprendida en un hogar donde la fe era el alma. Donde las decisiones se tomaban ante una cruz. Un sacerdote de Perú lo dijo: este papa no se construyó en oficinas. Se construyó en las cocinas de los pobres, en los pasillos de escuelas parroquiales, en los bancos traseros de las iglesias. Por eso es tan difícil corromperlo. Su proyecto no es político, es espiritual, humano. Homilías con imágenes sencillas, historias familiares. El mundo no necesita más ruido, necesita más mesas donde se escuche, más familias donde se rece, más corazones dispuestos a servir sin ser vistos. Esta última frase, de Mildred, para sus hijos tentados a quejarse o competir. Servir sin ser visto, la forma más alta de amor. Así vive quien guía a la Iglesia Católica, hijo obediente de una madre invisible pero presente. Servidor que no olvidó sus raíces. Pastor que sabe que el poder no transforma, pero el amor sí. John lo encuentra más sencillo que nunca. No habla de papado, sino de personas, de misiones, de cómo ayudar a los no escuchados. Aunque vista de blanco, sigue siendo aquel niño que miraba a su madre encender una vela ante el crucifijo. Sigue siendo hijo, y su paternidad eclesial nace de la memoria de una madre que, sin púlpito, formó a un papa desde el silencio. En tiempos de confusión, su testimonio provoca esperanza, no basada en discursos, sino en ejemplo, coherencia, origen. Ver a un papa rezando el rosario en silencio, en lugar de buscar titulares, despierta un anhelo de volver a lo esencial. La santidad está en la fidelidad cotidiana. Aquí, la historia de Mildred Martínez resplandece, no canonizada, no escritora, no predicadora, pero su vida en lo oculto, fiel y silenciosa, es referencia para millones. John lo afirma: cuando miro cómo actúa Robert, siento que mamá está haciendo su misión desde el cielo, como si su manera de amar hubiese pasado directamente al corazón de mi hermano. El Papa promueve iniciativas que recuperan la familia como escuela de oración. Con gratitud, ha dicho, mi madre no me enseñó a hablar de Dios. Me enseñó a escucharlo, ante un mundo de respuestas inmediatas. Esto cala hondo, la raíz de la fe está en la experiencia. Cuando un papa dice que su camino comenzó en el silencio de su casa, valida a padres y madres. Redescubren el valor de rezar con sus hijos. Bendecir la mesa, encender una vela. Una madre en Filipinas escribió: no tengo grandes dones, pero si esa mujer que formó al Papa solo rezaba y servía, entonces yo también puedo hacer algo por la Iglesia desde aquí. Impacto medido en conversiones, vocaciones, sacerdotes que retoman la oración, laicos que aman la misa por hambre. Señal de renovación sin campañas, solo con testigos. León XIV, testigo del amor de su madre, es testigo para el mundo. Su pontificado, un regreso a casa, recordando las ideas más antiguas, nacidas donde el Evangelio era vida. Mildred, muerta hace décadas, vive hoy en el corazón de la Iglesia. Su maternidad formó a un hombre que es padre de millones. Nunca se lo propuso. La lección más grande, la santidad comienza donde nadie mira. La transformación donde nadie aplaude. El futuro se siembra en el silencio. En el Vaticano, sus decisiones sorprenden por su profundidad serena. Prudencia sin lentitud, autoridad sin estridencia, pero más fuerte es su fidelidad silenciosa a sus raíces. Sigue siendo el hijo de Mildred. Mirada que contempla, tono que escucha,
Pastoreo que nace de la memoria de una madre cuya casa era una pequeña iglesia. John lo tiene claro, lo que mi madre sembró fue invisible, pero Dios lo vio. Y ahora todo el mundo está viendo el fruto. Un papa que no necesita alzar la voz para tocar corazones. Que vuelve al centro para sanar. Que no construye monumentos, sino que reaviva hogares de fe. La señal más poderosa, una iglesia con lenguaje de madres, de abuelas, de silencios de cocina, de rosarios cansados, de cruces sobre camas modestas. Una iglesia de raíces, no de estructuras. Al recordar a Mildred, León XIV envía un mensaje: Dios no necesita personas perfectas, solo corazones fieles. El legado de Mildred, transmitido por su hijo, sucesor de Pedro, no solo un testimonio familiar, sino una invitación. Tu hogar puede ser semillero de fe. Tu oración en lo escondido tiene poder. Dios no olvida ningún gesto de amor. El ejemplo de León XIV y su madre nos recuerda, la iglesia no necesita celebridades. Necesita almas disponibles, dispuestas a arder en silencio. Si este testimonio ha tocado tu corazón, compártelo, deja tu reflexión, suscríbete para seguir descubriendo historias que transforman el alma de la iglesia. Porque lo que cambia al mundo no es el ruido, es la fe vivida en lo oculto.